Muchas cosas interesantes a analizar en este Gran Premio de Imola, que podíamos esperar que iba a ser un Gran Premio aburrido porque es un circuito en el que es complicado adelantar, pero nada más lejos de la realidad. Tuvimos prácticamente de todo y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a analizar los datos para entender las estrategias y el ritmo de cada uno y también cómo les afectó la suerte, por supuesto, y luego pasamos a hacer un análisis con la tablet para ver los principales adelantamientos y defensas que tuvimos en carrera, que además alguno fue más polémico que otro. Entonces, antes de empezar, por supuesto, recordaros que en Level Up Academy tenéis absolutamente todo lo que necesitáis para formaros en automovilismo a un precio espectacular, y en cuanto a calidad y cantidad de contenido os aseguro que no hay nada parecido. No tenéis que comprar un libro complicado de seguir, ni cursos puntuales que os costarán más de 200-300 euros, no va de eso en absoluto. Es una única tarifa, son 25 euros al mes y podéis estar dados de alta el mes que queráis. Si te suscribes el próximo día 20, por ejemplo, pues hasta el siguiente día 20 vas a poder acceder absolutamente a todo. No hay que pagar matrícula, no hay permanencia, todo se desbloquea, o sea que si estás dado de alta un mes, pues durante ese mes puedes ver todo el contenido. Y si te das de baja, no pasa nada. Cuando vuelvas a tener tiempo, te puedes volver a dar de alta y seguir por donde lo dejaste. Así que si quieres aprender de automovilismo, no hay mejor opción. Ya digo, hay más de 50 cursos, más de 30 masterclasses, tenéis las descargas con plantillas, documentos, archivos de instalación, un montón de cosas relacionadas con los cursos, más algún contenido adicional. También tenéis un soporte para las dudas que os puede ayudar, tanto en dudas que tengáis de las clases, por supuesto, como alguna duda que os surja, pues viendo una carrera, en alguna maniobra, algo del reglamento, o incluso tenéis algún proyecto que estáis haciendo pues para la universidad o algo así, o incluso que no tenéis claro por dónde tirar en vuestro futuro profesional. Todo lo que tenga que ver con automovilismo os lo resuelvo desde el soporte, y aparte tenéis los setups de Sim Racing con un vídeo siempre dedicado explicando el setup, o sea que es como una especie de mini clase, y también tenéis certificados disponibles de la propia academia, así que es una forma de validar que tenéis ciertos conocimientos, tanto a nivel genérico, que hay un par de cursos de conocimientos técnicos generales, que son 7 cursos en concreto cada uno de ellos. Si veis esos cursos podéis hacer el test, y luego hay otros más específicos, tenéis uno de ilustraciones técnicas, tenéis uno de telemetría también, de verdad, absolutamente todo, tanto para que aprendáis como para que tengáis también una especie de forma de demostrar que habéis aprendido todas estas cosas. Echadle un buen vistazo, que de verdad merece y mucho la pena. Y ya dicho esto, no me enrollo más, vamos con el análisis del Gran Premio de Imola propiamente. Esto que tenemos aquí son los datos, que como os decía los publico después de cada carrera, y sí que hay algunas sorpresas, sobre todo en la parte de arriba, que vemos una línea azul celeste de Albon que se coló por aquí, vemos las líneas rojas que fueron creciendo prácticamente toda la carrera poco a poco, arriba tenemos la azul de Verstappen prácticamente toda la carrera menos la primera vuelta, que realmente es la salida, porque la salida ya se puso primero, y a partir de aquí pues ya vemos cómo las dos naranjas son las que están por arriba. Muchas cosas interesantes y hubo cuestiones importantes a analizar, sobre todo a nivel estratégico. Vamos a ver qué pasó con las estrategias, porque unos pararon, porque otros no, que podría haber sido de Aston Martin, por ejemplo, si hubiesen parado cuando tocaba y les hubiese sonreído la suerte, todas estas cosas. Empezando por los de arriba, ¿qué es lo que pasó con los McLaren? Pues si os fijáis, Norris va con el neumático medio, no para, y hasta que no da la vuelta 27 no entra, que además justo la siguiente fue cuando salió el Virtual Safety Car, por lo tanto y perdió casi 10 segundos solamente por no haber esperado una vuelta más, pero claro, en McLaren no lo podrían saber, esto no es un error de estrategia, es simplemente mala suerte. Puso el neumático duro y luego cuando volvió a salir el Safety Car volvió a poner el neumático duro. En el caso de Piastri pararon mucho antes, de tal forma que cuando salió el Virtual Safety Car ya llevaba bastantes vueltas con el neumático duro, y claro, si estás en la vuelta 29 y ahí ves que parando y poniendo el duro puedes llegar hasta el final, te sale rentable, porque a lo mejor en las últimas vueltas pierdes algo de tiempo por un poquito de desgaste que puede haber, pero si te ahorras casi 10 segundos por parar con el Virtual Safety Car, pues al final te sale rentable. Lo que pierdes por desgaste lo recuperas de sobra por esa parada con Virtual Safety Car. El problema es que después salió un Safety Car, con lo que se ahorraba más tiempo que con el Virtual Safety Car, y Piastri no volvió a parar, que aquí también hubo un poco de lío, un poco de polémica, por qué no pararon y demás. Pues eso os lo explico rápidamente con esto que veis aquí, que es el informe que emite Pirelli antes de cada carrera para que veamos qué neumático disponible tiene cada uno. Y fijaos en los de arriba. Los McLaren tenían 2 neumáticos duros y uno medio. Luego tienes también usados blandos, pero esto para carrera no valían. Recordad que era el neumático C6 que se estaba estrenando este fin de semana, o sea que esto era ya demasiado arriesgado. Por lo tanto, cada uno de los pilotos tenía 3 neumáticos, algunos usado, otros nuevos, lo que eran usado tampoco era de muchas vueltas. En el caso de Aston Martin, por ejemplo, tenían solamente usados 2 medios y uno duro, es decir, solo tienes 3 neumáticos disponibles para la carrera. Entonces, si Piastri salió con el medio, ya va uno, pone un neumático duro, ya van 2
y aquí pone otro neumático duro, ya van 3, pues ya no le quedaban más neumáticos y no tenía opciones. Fue mala suerte, uno, que saliese un safety car aquí que le obligase, entre comillas, a parar, porque en ese momento lo normal es que te salga rentable parar, y luego volvió a salir otro, por lo tanto esta era la buena para parar, pero como salió antes uno y no podías saber lógicamente que iba a salir otro después, decidiste parar aquí, te quedaste sin neumáticos y luego volvió una buena ventana. ¿Por qué esto es mala noticia? Porque claro, tú dices, mira, a mí me da igual que salga un safety car o no, porque yo ya igualmente no voy a parar. Pero claro, tus rivales directos sí pueden parar, como fue el caso de Norris, por ejemplo, que con un neumático más fresco le pudo adelantar, como fue el caso de Verstappen, que no le dio opciones porque con el neumático más fresco y nuevo que tenía en ese momento, pues se pudo ir en la relanzada. Entonces, eso fastidió mucho a Piastri. Y luego otra cuestión es, ¿por qué en este caso decidieron parar a Piastri si el neumático medio duraba tantísimas vueltas? Pues es interesante si analizamos sobre todo los tiempos de Verstappen. Me voy a venir aquí abajo del todo, voy a ir quitando estos pilotos que tenía aquí Albon y Alonso y pongo a Verstappen. Fijaos en los tiempos desde las primeras vueltas hasta la vuelta 12 aproximadamente, que es cuando empiezan a parar. En las últimas vueltas se ve como cierta tendencia a los tiempos a ir subiendo. Y ahí es cuando deciden parar. Pero en ese punto Verstappen empieza a apretar y fijaos que los tiempos no son para nada malos, sino que incluso van mejorando vuelta a vuelta. Hasta la vuelta 18, ahí ya se empiezan a estabilizar y ya rueda por encima del 1.21, pero llegó incluso a rodar por debajo del 1.21, 1.28 llegó a hacer. En el caso de Norris, pues se podía decir, bueno, pues también hay un desgaste brutal, pero esto era más por el tráfico en pista, lo que tuvo que adelantar y demás. Pero luego los tiempos se estabilizan. ¿Y qué pasa en el caso de Piastri, que es el que entró? Pues si lo ponemos por aquí, fijaos como en estas últimas vueltas antes de entrar empieza a rodar casi en 22, en 1.21 alto, 21.7, 21.8 por aquí casi. Entonces son tiempos malos, ahí ya puedes intuir que va a haber desgaste, pero resulta que si lo comparas con Verstappen, más o menos la tendencia era parecida, en el caso de McLaren un poquito más, pero justo a partir de ahí empezaron a mejorar los tiempos. De hecho, aquí vemos tiempos muy malos de Piastri porque tuvo que adelantar en pista, pero los de Verstappen se mantienen muy estable hasta este Virtual Safety Car, que es cuando ya para Verstappen, aprovecha a poner el duro, luego sale aquí el Safety Car, todas estas vueltas con tiempos tan malos, son tan malos que se van del gráfico, por eso no aparecen, y ahí vuelve a poner Verstappen un neumático mejor y le está sacando en torno a un segundo por vuelta. La última vuelta, Piastri 19.5, Verstappen 18.5. No había color en este caso y lógicamente con un neumático nuevo contra el viejo de Piastri no había nada que hacer. Pero es interesante porque muchos pilotos cayeron también en esa especie de trampa. Fijaos en el caso de... A ver que lo tengo por aquí, de Carlos, aquí está. Carlos también decide parar y viendo los tiempos del neumático medio, tú dices, vale, ha habido 2-3 vueltas en las que han ido mejorando los tiempos, a partir de ahí más o menos se estabiliza porque estos dos son malos, este mucho mejor, pero las 3 últimas vueltas son bastante malas. Es normal que quieras parar porque si ves que el desgaste es tan alto aquí, dices, bueno, voy a parar ya porque esto va a ser una estrategia a 2 paradas porque la degradación está siendo más alta de lo que parece, pero no era así, sino que hubo una especie de engaño en los neumáticos y parecía que iba a haber más desgaste al principio de lo que realmente hubo, porque una vez más tenemos una tendencia ligeramente parecida, lo que pasa que la de Verstappen va mucho más poco a poco. ¿Era mala la estrategia? No es que fuese mala como tal, pero sí que quizá no supieron leer del todo bien el desgaste que tenían los neumáticos. Si nos venimos aquí otra vez a ver quiénes hicieron esa parada, pues no solo tenemos a Piastri o el caso de Carlos, sino que tenemos también a Leclerc, a Russell, a Gasly, a Lawson, también mucha gente por aquí atrás. De hecho, la peor de todas fue la de Stroll, que tardó mucho, bueno, la de Colapinto peor todavía, que tardan mucho en parar, paran con el neumático medio y luego justo una vuelta después sale el Virtual Safety Car. Eso ya es mala suerte, poco más puedes hacer. Y es interesante ver, por ejemplo, el tiempo de los Ferrari. Mirad los tiempos de Leclerc, va también subiendo paulatinamente, incluso los de Hamilton con el neumático duro van subiendo, hasta tal punto que llega a hacer un 23. Y luego se estabilizan ahí. Es verdad que Hamilton pues llevaba bastante más tráfico. Recordad que Hamilton sale atrás, pierde alguna posición con Antonelli y estuvo detrás de Antonelli atascado muchas vueltas. Entonces su ritmo lógicamente está limitado por el de Antonelli. Pero aún así, aquí está, vemos cómo se van estabilizando los tiempos y no hay mucho desgaste, solo que los tiempos son relativamente malos. Puede venir incluso por el sobrecalentamiento, porque luego para reducir la temperatura es más complicado, pero es curioso, ¿no? Porque parece una locura que no tenía sentido cómo paras en torno a la vuelta 12-13 cuando podían durar casi 30 vueltas los neumáticos medios, pero en efecto al principio de la carrera el desgaste era
notable, porque se veían los tiempos al menos ligeramente subiendo en el caso de Verstappen, en el caso de los McLaren quizá un poquito más, y los demás atrás, por ejemplo los Williams, pues se veía todavía más exagerado. Albon, por ejemplo, si lo podemos poner por aquí, es parecido, fijaos que los tiempos son calcados y van en el mismo tráfico, pero deciden no pararlo. Aquí hace un tiempo especialmente malo Albon, por las peleas en pista también y todo eso, pero a partir de ahí empieza a mejorar. Y tanto mejora que cuando estábamos ya en torno a la vuelta 22 así, los tiempos entre Carlos y Albon son prácticamente iguales. Que lógicamente Carlos iba remontando y estaba en la parte de atrás, pero también tenía el neumático nuevo, entonces es complicado comparar porque las condiciones no son las mismas. En ese punto no iban los dos con aire limpio rodando tranquilamente, sino que uno sí, pero el otro iba atascado con un neumático más nuevo. Por eso digo que las comparativas hay que hacerlas también con cierto cuidado porque no es tan simple, tan lineal. Es interesante y ahí tenemos la explicación de por qué unos pararon y por qué otros no. En el caso de Aston Martin es muy complicado saber, por ejemplo, si Alonso podía haber conservado esta quinta posición, si podía haber quedado por delante de Albon, porque claro, viendo que Alonso estaba quinto y Albon estaba séptimo y que al final Albon pues quedó quinto por delante incluso de Leclerc, aunque se vio que tenía un poco menos de ritmo que los Ferrari, pues es muy complicado. Si hubiesen hecho exactamente lo mismo, podrían haber quedado ahí arriba. Quizás sí, pero claro, en el caso de Aston Martin era diferente porque los neumáticos disponibles también eran otros. Entonces, el caso de Aston Martin tiene dos neumáticos medios que además estaban usados y uno duro, que yo creo que el duro sí que puede haber durado como uno normal, valga la redundancia. En el caso de Aston Martin yo creo que se equivocan porque solo teniendo esos neumáticos, parar tan pronto me parece demasiado arriesgado y ya no te quedan más balas. Porque si tú tuvieses, por ejemplo, dos neumáticos duros y paras tan pronto, pues decir, vale, voy a poner el neumático duro y veo si aguanta, pero si en torno a la vuelta 37, 35 por ahí sale un safety car, un virtual safety car o algo así, pongo otro neumático duro y tiro hasta el final, pero con el medio era más arriesgado. Que sí que se podía hacer, por ejemplo, Hülkenberg paró en la vuelta 28 con el virtual safety car, puso un medio y tiró hasta el final, pero ahí ya los tiempos eran peores. Entonces yo por eso creo que se equivocan. Tienes mala suerte y eso no es error de la estrategia, pero teniendo solamente dos neumáticos medios para carrera y uno de los duros, creo que era demasiado arriesgado parar aquí, aunque ya digo, luego también es mucha mala suerte. Sí que creo que podría haber peleado ahí arriba, creo que no tenía el mismo ritmo que Albon, por ejemplo, entonces quizás sí que hubiesen podido terminar delante de Russell y hubiese sido quizá un séptimo. Tanto para quinto me cuesta verlo porque los Ferrari luego en carrera iban bastante bien y tampoco podemos comparar el ritmo como tal porque, bueno, aquí es todo un caos, podemos ir quitando algunos pilotos para verlo algo más claro, pero aún así es muy complicado saber exactamente cuál era el ritmo que tenía porque, ya digo, al haber tanto tráfico, tú no puedes marcar el ritmo que realmente tiene, sino que vas marcando el ritmo que ves que tiene el de delante. Si destacamos aquí a Alonso, fijaos que son los circulitos que se iluminan. Aquí estás atascado detrás del tren de Russell con Norris y demás hasta que Russell para y luego cuando él para, pues está aquí que tampoco puede hacer gran cosa. Estás otra vez detrás de los Mercedes, yo creo que era muy complicado. Si no hubiesen parado aquí, hubiesen terminado por delante de los Mercedes, yo creo que eso seguro, pero claro, al final los Mercedes quedan séptimo. Si quedas por delante de ellos, pues lógicamente eres el séptimo. Y luego ya estaban los Ferrari, que ya digo, creo que tenían más ritmo, Albon, que creo que también tenía más ritmo, y aunque hubiese sido capaz de salir por delante con unas estrategias y demás, o realmente mantenerte por delante, porque hasta que va por delante de Carlos y va por delante de Albon, creo que era muy complicado haber aguantado tantas vueltas. Sí que es interesante cómo el Aston Martin puede ser ahora el sexto equipo, o aquí parecía ser el sexto equipo. También estuvo muy bien cómo jugaron con el neumático medio en clasificación, pero pensar que podían haber dado el salto como para sumarse al ritmo de los Ferrari ya me parece demasiado optimista. No digo que no digo imposible, pero sí que tengo yo mis dudas. Por delante de Russell, por ejemplo, con una séptima posición, eso creo que sí que era muy, muy factible. Pero así son las carreras, tienes que tener, por supuesto, talento y hacer todas las cosas bien a nivel de estrategia y demás, pero luego te tiene que sonreír también la suerte porque si no, pues es imposible. Y visto esto de los datos, así muy resumido, lo más resumido que he podido, vamos a analizar los adelantamientos y defensas en pista. Y por supuesto tenemos que empezar por la salida, que tiene detalles muy interesantes. Aquí se ve claramente lo que es la salida, es decir, los primeros metros. Piastri sale muy bien, Verstappen no sale mal, pero Russell es sin duda el que mejor sale. Ahí se ven claramente las tres posiciones, pero veis cómo Russell ya se pone por delante de Verstappen con un Piastri muy pegado al lado izquierdo. Por lo tanto, Russell se queda aquí atrapado por delante de Verstappen, que está ahí pero ni siquiera se le ve porque ya está bastante más atrás, y así seguimos hasta el punto de frenada. Russell es muy conservador porque, claro, estando tan cerquita de Piastri no puedes apurar frenada porque como él frene un poco antes de lo que tú te esperas, tienes un accidente grave.
Russell deja mucho espacio y creo que esto es lo que confunde incluso un poco a Piastri, porque Piastri va cubriendo sobre todo la parte interior del circuito, la parte izquierda, dejando un ancho por el que no cabe Russell, porque está viendo que Russell es más rápido, se pone por delante de Verstappen y claro, tú te tienes que defender sobre todo del segundo, no tanto del tercero, que también, pero ahí está para mí la clave. Creo que la posición de Piastri está muy bien, porque cuando ya ve que Russell está más lejos, se tiende a abrir y no deja mucho hueco por aquí, pero sí que es el justo para que Verstappen pase. Fijaos que esto es en frenada y se dan dos condiciones. Una, que Russell es muy conservador porque está muy pegado a Piastri y levanta antes para dejar una distancia de seguridad, y que Verstappen, como ve que Piastri se está cubriendo de Russell, tiene más hueco y apura muchísimo la frenada. Y ahí creo que quizá es cuando se equivoca Piastri, porque cuando van a llegar a la curva, Russell ya no es una amenaza real, está muy lejos. Entonces, de quien se tenía que preocupar era de Verstappen, y ya no cambiando la trazada, porque lógicamente si has estado cubriendo el interior no puedes cambiar la trazada en frenada y cubrir el exterior. Pero lo que sí que puedes hacer, aprovechando que vas por dentro, con esta normativa actual que tenemos de Fórmula 1 que tanto hemos comentado, es apurar el piano interior. Y es que ahí Verstappen se tira por fuera y aprovecha luego este piano. Pero en esta situación, Piastri sí que tiene derecho a ir más fuerte al piano interior, porque justo en el vértice Verstappen todavía no está por delante. Entonces es un adelantamiento espectacular de Verstappen porque es muy agresivo ahí, pero si Piastri le hubiese cerrado la salida hubiese tenido derecho a hacerlo. No que entra por el interior, pero muy cauteloso, que también depende de la confianza que tengas en el coche para saber si puedes apurar más o menos la frenada. Pero lo que digo es que se cubre de Russell muy bien, que era el segundo, y cuando llegan a la primera curva tiene el interior. Lo que pasa es que entra más despacio, tan despacio que Verstappen se cuela por fuera, incluso yendo por detrás en el propio vértice, que ya sabéis que mientras sean capaces de trazar la curva es el punto de referencia. Y esto del vértice también es algo que se va repitiendo en los siguientes adelantamientos. Para mí, muy buen adelantamiento de Verstappen, pero también creo que Piastri podría haber sido todavía más agresivo. Ya sabemos en lo que puede terminar esto, y quizá Piastri, yendo líder del Mundial, tampoco quería arriesgarse demasiado, pero así podíamos analizar la maniobra. Para mí es quizá un 60% mínimo de mérito de Verstappen y luego un 40% de mérito de Piastri en todo caso. Y luego tenemos más adelantamientos del estilo, que es el que vemos entre Norris y Russell. Primero, Norris no es capaz de adelantarlo, fijaos lo pegadito que sale. Esto es la serie de curvas 2, 3 y 4, de hecho esta de aquí es el vértice de la 4, sale muy pegado y Russell va en línea recta hacia la izquierda hasta que obliga a Norris a irse por el césped. Lógicamente aquí no cabe Norris y no es sancionable para Russell porque va recto hacia afuera, no va haciendo cambios de sentido, no hace un cambio de dirección tampoco cuando está en frenada, sino que justo en la recta va poco a poco cerrando, y por eso Norris tiene que meterse por el césped, levantar y terminar de corregir. Y luego justo pues es cuando ya llegan al siguiente punto de frenada, Russell está por delante y sin más problema. Pero después tenemos en la recta de meta a un Norris que sale muy pegado a Russell, tanto que llegan a la primera curva prácticamente en paralelo, sí que Russell está un poquito por delante de Norris. Fijaos cómo apura la parte exterior con Norris por fuera, es decir, como Norris va por fuera, pues tú no te quedas aquí, sino que intentas apretarle al máximo para salir con la mejor trazada posible y la mayor velocidad posible. Ahí se defiende muy bien Russell, pero claro, fijaos cómo él ya entre las curvas va por el medio de la pista, mientras que Norris está muy pegado a la izquierda. Eso va a provocar, lógicamente, que cuando salgan, Russell se tenga que abrir más, Norris sale más cerrado y con más velocidad, porque él entró más abierto. Y de esa forma llegan a la siguiente frenada, Norris apura mucho, vuelve a ir por fuera, por supuesto, porque sabéis que en esta Fórmula 1 actual la clave está en defender el interior sobre todo, pero se tira por fuera con mucha agresividad y es algo parecido a lo de Piastri y Verstappen en la salida. Lo que pasa es que aquí no se ve claramente que el que va en el interior, que en este caso es Russell, vaya por delante en el vértice del que va por el exterior. Aún así, si Russell hubiese entrado un poquito más fuerte, luego en la salida tienes derecho a echar de pista al otro piloto. No es el caso, Norris apura muy bien el exterior y esta vez sí, ya vas por el interior en la siguiente y ya luego tienes la siguiente curva y demás, y ahí es cuando completa el adelantamiento. Es interesante porque esto es lo que ha intentado hacer con Verstappen varias veces, de hecho lo vimos también en Miami, pero Verstappen echa de pista siempre que va por delante en el vértice, apurando también ese reglamento, ya no solo la pista, de si estás por delante en el vértice puedes echar. Verstappen es más de ir soltando freno incluso para estar por delante en el vértice y luego ya vas largo porque sabes que puedes echar al otro piloto de pista. Otro maniobra importante o interesante, la de Leclerc y Albon.
¿Era sancionable lo de Leclerc? ¿No era sancionable lo de Leclerc? Pues aquí lo vamos a ver. Esta es la recta de meta, nos acercamos al primer punto de frenada y ahí veis como Albon no va por delante antes del punto de frenada, pero luego cuando se están acercando, y así, fijaos que aquí está la marca de los 100 metros, va claramente por delante. Y cuando van a frenar, Leclerc apura más la frenada, pero aquí estamos viendo el vértice. ¿Quién va por delante del vértice? Albon. Por lo tanto, Leclerc no tiene derecho a echarle de pista. De tal forma que fijaos como un poquito más adelante se sigue viendo como Albon va por delante y ahí es cuando Leclerc le echa de pista claramente. Fijaos como Albon sigue intentando tomar la curva, pero como ya ahí se ve atrapado es cuando ya decide seguir recto. ¿Por qué Leclerc no puede echar de pista y es Albon el que tenía razón en este caso? Porque no va por delante en el vértice. Y ya sabéis que yo estoy profundamente en desacuerdo con esta norma, porque a mí lo que me gustaría es que siempre pudiesen dejar espacio, pero por unos centímetros de más o de menos, por el hecho de estar por delante en el vértice o no, se toman unas decisiones u otras. Así que así terminaría el análisis del Gran Premio. Ya digo, algunas polémicas, pero para mí más bonitas peleas en pista que otra cosa. También con el tema de los datos podemos entender todo el tema estratégico, de ritmo, la suerte o no suerte de cada uno de los equipos. Y nada, no olvidéis pasaros por Level Up Academy, por supuesto, los que queréis aprender mucho más de automovilismo, de Fórmula 1, la parte técnica, la parte deportiva, de telemetría, de reglajes, de estrategia de carrera, todo eso hay cursos de sobra y nos vemos muy prontito.